Dios. Señor, tu Aleluya. que lo sabe. Todo inteligencia. Gloria a Dios. Bendecimos tu nombre, Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos y amigos que nos ven en esta mañana a través de este directo. La Iglesia Proclamando el Reino de Cristo les saluda. Primeramente mi persona, Jennifer Lamour. Luego aquí tenemos unas bellas damas, un bello joven, gloria a Dios, y los voy a presentar para los que no lo conocen. Está nuestra pastora Yulisa Sepúlveda, nuestra hermana Elena López. Amén. Nuestra hermana Jessica Lamour. Nuestro hermano Arno, que forma parte del grupo de los jóvenes. Y nuestra hermana Cristalina, que también es parte del grupo de los jóvenes. Así que hoy les damos un saludo muy especial. Le damos la bienvenida también, ya que queremos hablar de un tema que yo creo que nos interesa a todos, un tema muy importante y un tema que es muy actual. Sí. Y este tema es la rebelión. Pero vamos a tratar ciertas partes que ya luego nuestra hermana Cristalina estará dirigiendo. Y la base de todo ello es, ¿qué dice la Biblia sobre la rebelión? Así que los dejo ahí con la intriga. Avísele a sus amigos, avísele a sus familiares, oigan el tema que se va a hablar, invítelos a que se metan porque yo sé que va a ser de bendición. Amén. Así que dejo a nuestra hermana Cristalina con cada uno de nosotros. Gracias, Jenny. Amén. Vamos a tener una base bíblica que se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 12, versículo 15. Y dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Amén. 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 Así es. Entonces yo voy a empezar preguntando a mi hermana Jennifer. Jennifer, ¿qué dice la Biblia sobre este tema, sobre lo que es la rebeldía, ser rebelde, Amén. la rebelión? Amén. Bueno, yo creo que todos conocemos un poco que la Biblia desde el principio nos habla de la rebelión. Pero antes de meternos en ese tema, como ha dicho la hermana Cristalina, yo voy a definir qué es la rebelión. La rebelión, en sentido general, es el rechazo a toda autoridad. Es decir, cuando nosotros rechazamos la autoridad de alguien superior, ya estamos en rebelión. Esto es el sentido general en todos los ámbitos. Sí es. Ahora, hablando de la rebelión dentro de la iglesia, es cuando desobedecemos a Dios. Nosotros sabemos que Dios nos ha dado unas instrucciones, nos ha dado unas pautas. ¿Y qué pasa? Cuando yo no obedezco esas pautas, yo ya estoy en rebelión. Aunque la palabra suene fuerte, pero es así. Estoy en rebelión porque no estoy obedeciendo la autoridad de Dios. Amén. Miren, hay varios sinónimos, por si alguien no entiende, no entiende la palabra propiamente dicha, rebelión, pues hay sinónimos para que lo podamos entender. Uno de ellos es sublevación. Otro es rebelarse. Cuando yo me rebelo en contra de alguien superior a mí, estoy en rebelión. También otro sinónimo es rechazo. Y otro de ellos, que es de lo que vamos a hablar hoy, es la rebeldía. Entonces, aquí vemos un punto muy importante. La rebelión puede ser violenta, pero también puede no expresarse. Me explico con esto. Nosotros a lo largo de la historia hemos visto muchas personas que se han rebelado en contra del Estado, en contra del gobierno, y lo han hecho de forma violenta. Yo creo que eso todos lo conocemos y luego también hablaremos sobre algunos ejemplos sobre eso. Pero luego hay otro tipo de rebelión que yo creo que es de lo más peligroso, que es el que se lleva por dentro. Sí. Es decir, hay personas que aparentemente son obedientes, pero llevan la rebelión por dentro de ellos. Tenemos el ejemplo que siempre menciona nuestro pastor, del niño que está sentado y se le dice que se ponga de pie. Y el niño no quiere levantarse y le dice, ponte de pie. Al final el niño se pone de pie y dice,
yo me voy a poner de pie, pero por dentro estoy sentado. Esto es un caso de rebelión. Y esto lo vemos hoy en día lamentablemente en muchas iglesias. Personas que se rebelan violentamente, pero otras que se rebelan por dentro, que llevan la rebeldía ahí en el interior. Y eso hay que cambiar. Entonces, ya para ir culminando con mi parte, en la Biblia cristalina se nos habla de que el Señor ha establecido ciertos órdenes. Ha establecido orden en la civilización, porque si no, esto sería una anarquía. Si cada quien hace lo que quiere, pues esto sería un desastre. Entonces, Él ha establecido un orden en la civilización. Cuando nosotros no cumplimos con ese orden, estamos en rebelión. Yo quiero que Cristalina lea Romanos capítulo 13, del versículo 1 al versículo 2. Dice así la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí. ¡Wow! Esto es fuerte, porque aquí la Biblia nos habla claramente de que debemos obedecer las autoridades establecidas. Amén. Los policías, los presidentes, eso sí, siempre haciendo la aclaración, como lo dice también la palabra, de que sea siempre cuando no sea algo que vaya en contra de la voluntad y los principios de Dios. Pero de lo contrario, hermanos, tenemos que obedecer a las autoridades. Este punto está claro, ¿verdad? Bueno, el Señor también ha establecido un orden dentro de la familia. ¿Cuántos lo saben? En la familia también hay un orden. No todo el mundo hace lo que quiere y como quiere. Y Cristalina lo va a leer en Efesios 5:23. Amén. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Amén, muy bien. Aquí vemos otro punto, que dentro del hogar también hay un orden y hay cierta autoridad que hay que respetar. Si este orden no se respeta, también estamos en rebelión. Por eso cuando los hijos se rebelan contra los padres, son hijos rebeldes, porque no están respetando la autoridad que hay en la familia. No se quiere someter a las normas y a las leyes establecidas por el padre. Así es. Y yo quiero mencionar el último ejemplo, pero no el menos importante, que es el orden establecido en la iglesia, que es el que hoy en día nos atañe. También se ve dentro de la iglesia. Claro, también hay rebelión dentro de las iglesias, y le digo por qué. En la iglesia también el Señor ha establecido autoridades. Primeramente está la cabeza, que es Cristo, luego están los pastores, que son los ángeles de la iglesia, están los diáconos, están los líderes, y eso es un orden que hay que respetar. Cuando este orden no se respeta, volvemos a lo mismo, estamos en rebelión. Amén. Es decir, que rebelión no solamente es cuando yo desobedezco en una parte. Rebelión es cuando desobedecemos las autoridades terrenales, cuando desobedecemos a nuestros padres y cuando desobedecemos también a nuestros padres espirituales. Por último, yo quiero decir que la Biblia menciona muchos casos de rebelión. Yo no los voy a decir porque ya sucederá más adelante. Pero ¿saben por qué? Porque el hombre desde el principio ha querido ser su propio jefe. Y ahí es donde viene el problema. Cuando yo quiero ser mi propia jefa, entonces yo entro en rebelión porque no quiero obedecer a Dios. Entonces la rebelión es la raíz de todo pecado. Antes de efectuar el pecado, en nosotros ya ha habido una rebelión. Entonces, este es mi punto. Espero que haya quedado claro qué dice la Biblia sobre la rebelión. Amén. Sí, Jennifer, quería aportar algo acerca de eso, de cuanto al sometimiento o la obediencia, lo que es en el término de iglesia. Nosotros sabemos que tenemos pastores, tenemos personas que son puestas por Dios, personas que aman a Dios, que aman la obra de Dios, como también
hay también otros pastores que están en la obra, pero no hacen realmente, no cumplen los mandamientos dados por nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros nos rebelamos contra ese líder, tenemos que fijarnos en varios puntos. ¿Por qué? Porque si hay una rebeldía hacia ese líder que a lo mejor no está haciendo las cosas como Dios manda que camine, que haga, ¿cómo quiere Dios que ese pastor, ese líder guíe a su pueblo, guíe a su iglesia? Si hay ciertos puntos que no concuerdan con la palabra del Señor, pues entonces ahí hay personas que, conociendo la palabra, sí pueden no rebelarse, sino más bien dar a conocer sus inquietudes, hablarle, esto está mal, esto que usted está haciendo está fuera de la palabra, está fuera de orden. Eso no le llamaríamos rebelión, ¿sí? Esto es una pregunta. Sí, porque siempre hablamos, como el caso que mencionaba yo, Sí. siempre y cuando al que tú vayas a obedecer esté bajo los principios de Dios, que también lo mencionamos con el tema de las autoridades. Mientras no se vaya en contra de la palabra, nosotros tenemos que obedecer y respetar a la autoridad. Cuando ya se sale de los principios bíblicos, entonces ya ahí uno tiene que velar por uno y apartarse. Nada, ese punto ya vamos a aclarar en esta mañana, para así ya dejar este punto ya claro. Sí. Bueno, tenía otra duda. Bueno, no duda, sino para que lo comentáramos. Y es cuál es más peligrosa, si la rebelión que se da a mostrar de forma violenta o la rebelión interna. Yo creo, bueno, sí, doy yo primero el punto de vista. Yo lo digo porque yo creo que cuando se llega a la rebelión violenta es porque ya hemos tenido nosotros dentro la rebelión interna, ¿no? Esa maquinación, esos pensamientos. Sí. Por eso se recalca tanto que debemos de cuidar nuestros pensamientos, que debemos de cuidar nuestro corazón, porque todo empieza desde ahí. Todo, sí, empieza a formarse esa raíz, hasta que brota, hasta que se va a mostrar, sí, por fuera. Exactamente, yo también estoy de acuerdo con Jessica que yo creo que es peor la que se lleva por dentro, porque tú estás dando una apariencia a lo mejor de que estás de acuerdo, como el caso del niño que se levanta por eso, pero yo por dentro estoy sentado, estás dando apariencia de que estás bien, pero por dentro llevas esa rebelión. Exacto. Entonces, bueno, es mi opinión, no sé si alguien quiera dar la suya. Es así, como dijo el Señor, lobos vestidos de ovejas. Y eso es peor porque sabemos que nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas. Entonces, gloria a Dios por su palabra. Tenemos la instrucción, la norma, la ley, y como ha dicho mi hermana Jennifer, cuando estamos en rebelión, cuando nos resistimos, estamos ahí con esa cara de no. Entonces, no obedecer a Dios, que nos lleva, como dijo la hermana Jennifer, a la anarquía. Se imagina un mundo de todo el mundo hiciera lo que le da la gana, sin ponerse en el lugar del otro y pensar en las consecuencias. Así es. Yo no quiero vivir en un mundo así. Yo tampoco. No, yo tampoco. Ahora, mi hermano Arnold, dinos, ¿cuáles son las manifestaciones de lo que es la rebelión, la rebeldía? ¿Cómo se manifiesta en una persona? Amén. Dios me lo bendiga a todos los que nos están siguiendo. Amén. Vale, yo voy a hablar acerca de la manifestación que se puede registrar en una persona rebelde. Las manifestaciones también pueden ser como características que puede tener una persona rebelde. Y voy a empezar diciendo que la primera manifestación que se registra en esa persona es que protesta constante. O sea, una persona rebelde protesta constante. O sea, no es una sola vez. Es constantemente. Por ejemplo, si se le dice algo o se plantea un caso, diga que no. Es que no estoy de acuerdo en algo. Y está ahí, no es que lo que más me ha llamado la atención de esta manifestación es que no dice que protesta, porque si decimos que protesta quizás no sea una sola vez, o de veces en cuando, sino que dice constantemente, y es algo muy peligroso. Cuando hay una persona así, podemos saber que esta persona es rebelde, porque es una actitud de rebeldía. Sí, y la otra palabra es que esta persona oponiéndose a todo. Madre mía. Hay gente que se plantea hacer algo para la gloria de Dios o plantea hacer algo para el éxito de este lugar o
de lo que se tiene que hacer. Pero la persona rebelde está ahí oponiéndose. Y podemos ver que es una actitud diabólica. Porque digamos, cuando queremos hacer algo bueno, y si tú te vienes a oponer, es que estás en contra de lo bueno. Esto es algo muy malo. Si la otra palabra es desobediencia. Una persona rebelde es una persona que desobedece. Nunca obedece a lo que se le dice. Le dicen esto y hace lo contrario. Es una persona desobediente, con perdón. Y la otra palabra es el orgullo. Una persona rebelde es muy orgullosa. También la otra palabra es que la persona rebelde se revela. Se revela en todo. Y quiero decir con esto que hablando de la manifestación que tiene una persona rebelde, lo he repartido en dos partes. En el ámbito social, que abarca en el gobierno, en lo familiar o en la comunidad. Y la otra parte en el ámbito espiritual, que es lo que nos concierne hoy en día, que es lo que pasa en las iglesias o en el ámbito del cristianismo. Sí, y entre las palabras que yo he citado, quiero destacar dos palabras que me han parecido muy importantes y que me han impactado, que es el orgullo y revelar. El orgullo, yo quiero empezar a hablar de esto leyendo la palabra de Dios en Ezequiel 28, 17. Aleluya, gloria al Señor. Sí, dice así Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Aleluya. Este versículo va dirigida al diablo, que el Señor le dijo, porque es el primero que se rebeló contra el Señor. Entonces nosotros conocemos esta historia de lo que pasó en el cielo. Lo que pasó en el cielo. Y esto es lo que le dice al Señor. Podemos ver una de las cosas que causan el orgullo en uno. Por ejemplo, cuando estamos en un ámbito o en una congregación, quizás tú predicas bien la palabra de Dios, tú adoras bien al Señor, tiene buena voz, y cuando predicas la palabra de Dios, se acerca gente a ti y dice, mira que lo que has predicado me ha tocado, Dios te ha usado, tal. Sí. Y esto es muy importante nosotros como cristianos, porque aunque tú no quieras, es algo que el diablo pone ahí, te nace, para que sientas este enaltecimiento tuyo. Y comienzas a decir, wow, que ya soy grande, el Señor me está usando, A partir de ahí nace el orgullo. Y después de nacer este orgullo, nace lo que es rebelarse. Porque digamos que estamos en una congregación, que es un ejemplo, y tú tienes a tu pastor al frente, como ha dicho la hermana Jenny, que el pastor es una autoridad. De hecho, en cualquier sitio, no solamente en las congregaciones, sino en el ámbito social, hay autoridades que están allí, que son superiores, y que tenemos que estar debajo de esta autoridad, sobre todo cuando se trata de Dios. Tenemos que estar debajo de esta autoridad. Así es. Y digamos, cuando el Señor te está usando a través de la palabra, y hay gente que están ahí apoyándote, diciéndote que el Señor te está usando, tal, tú ya te crees más que el pastor. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? Como ya sientes, ya tienes este orgullo que yo ya soy más que el pastor, porque quizás tú predicas más que el pastor, tú eres una persona elocuente que habla bien, que cuando comienzas a ministrar, la gente recibe la sanidad, comienzas a hacer milagros, y quizás digamos que el pastor no hace esto. Y tú te revelas, tú te dices, no, el pastor ya no es nada, yo voy a hacer el papel del pastor. Y quizás el Señor no te ha llamado como pastor. Así es, no tienes. Tenemos que tener mucho en cuenta. Puedes hacer todo esto, pero el Señor no te ha llamado como pastor. Pero a causa de tu orgullo, tú te denominas, ya soy pastor. ¿Y qué es lo que pasa en muchos de estos casos?
la gente se revela, trae la división en la iglesia. Y vamos a ver que muchas veces la gente que te ha causado que tengas este orgullo son la gente que se van contigo. Porque en el momento que dices, si yo ya soy capaz de dirigir a una congregación o a unas ovejas, hacer conocimiento. Exactamente. Habrá cierta gente que te apoye en esto, porque el pastor viene pasando ya a lo largo de la historia, lo podemos ver en la Biblia con lo que pasó con usted, porque había gente que le apoyaba. Llega esta división, llega esta rebelión y llevas una parte de la iglesia. Así es. Sí, os voy dando este ejemplo para que podáis ver cómo actúa o cómo se manifiesta una persona rebelde. ¿Qué deciros con esto, hermanos? Que nosotros como cristianos, como siervos de Dios, tenemos que ser humildes. Amén. La humildad es muy importante. Amén. Hay mucha gente que dicen que son humildes, Sí. pero cuando falsa todavía no ha llegado La prueba de fuego. en una situación para comprobar su humildad. Yo quiero aportar algo con respecto a lo que dice Arnold, y es muy cierto. Hay personas, lo vemos, que dicen, en todo lo que yo haga mal, corríjame, pastor, líder. Si yo me equivoco en algo, corríjame, que yo acepto la corrección. Hasta el momento. Cuando se le da la corrección o se le llama la atención, manifiestan una actitud rebelde, porque al final están mostrando una falsa humildad y al final sale su verdadera cara. A mí me llamó mucho la atención el punto que dijo Arnold de que la persona rebelde es muy contestona. Eso es muy cierto. Los niños, por ejemplo, un niño rebelde suele ser un niño contestón, que al final el padre le dice una cosa y contesta y contesta, y cuando el niño hace eso, nosotros que decimos, este niño es rebelde. Entonces esa manifestación me ha llamado la atención. Luego también lo de cuestionarlo todo. Así es. Hay personas dentro de las congregaciones, lamentablemente, que cuestionan absolutamente todo lo que se hace. Entonces, si en nosotros, empezando primeramente por mí, hay alguna de esas características, analicémoslo, porque estamos teniendo actitudes de personas rebeldes. Sí, amén. Sí. Bueno, eso me llamó también mucho la atención, lo que acabas de decir de la humildad. Porque yo creo que la humildad no hay que decirlo, sino que se demuestra. Exactamente. Entonces, cuando uno dice, yo soy una persona humilde, estamos mostrando todo lo contrario. ¿Cuántos entienden ese punto? Digo, no, yo soy una persona humilde, me gusta ayudar a los demás, lo que está mostrando es orgullo. Porque queremos dar a mostrar que somos humildes y en verdad no lo somos. Entonces, es mejor que los hechos hablen por nosotros en nuestras propias palabras. Amén, amén. También, chicos, quería acerca de dos puntos que he sacado sobre el tema de Jennifer y de nuestro hermano Arnold. La oposición, él hablaba de la oposición, que hay quienes se oponen. Y realmente conocemos el caso de Tobías y Sanballat cuando Nehemías estaba animando al pueblo para la reconstrucción de lo que era el templo. Entonces, muchas veces cuando hay ese tipo de opositores, sí que puede crear un caos, como él decía, que eso puede traer división. Y a eso tenemos que prestarle mucha, pero mucha atención. Amén, porque no está en juego una sola persona, está en juego una congregación entera. Y yo creo que lo primero que nosotros tenemos que primeramente es reconocer, ser sincero y buscar la ayuda del Señor. Amén. También nosotros sabemos, mis hermanos, que desde el principio el Señor ha querido tener una relación continua con el hombre, con el ser humano. Amén. Pero vemos que por causa de la desobediencia esa relación se rompió. Yo sé que el mundo allá afuera, las personas que no conocen de Cristo, que no conocen la palabra, se rebelan conscientemente y inconscientemente. Nosotros estamos viendo en estos últimos tiempos todas las cosas que están aconteciendo. Vemos en el 2020 lo que tuvimos del virus y tantas cosas, y el hombre, en vez de buscar la ayuda, el auxilio en Dios, ¿qué ha hecho el hombre, el ser humano? Se ha revelado de tal manera de decir que no existe Dios,
que para ellos Dios no existe, porque si Dios existe, ¿por qué pasan tantas cosas? Eso también es una actitud de rebeldía, porque son personas que se autodominan dependientes de ellos mismos y no de Dios. Y nosotros sabemos por la palabra que el anhelo, el deseo de Dios es estar en comunión con el ser humano, pero lamentablemente el ser humano, uno de los pecados que yo diría, desde mi punto de vista, uno de los pecados que Dios más aborrece es que el mundo ande de espaldas hacia Dios. Es, como decía nuestro hermano Arnold, es la soberbia, que es el orgullo, el yo creerme autosuficiente, el yo creerme que yo solo lo puedo hacer todo, el yo creerme que yo voy a salir hacia adelante sola, el yo creerme más importante que todo el mundo, y eso es muy peligroso, amén. Así que un llamado a los amigos que nos están viendo a través de este directo, de esta plataforma, que Dios es soberano, que Él está por encima de todo. Amén. Y que Dios lo que ha querido siempre es tener una relación estrecha con el ser humano. Sí, amén. Amén. ¿Ya algo ya acabaste? Sí, o sea, termino diciendo estas palabras que, hermanos, todos los que nos están siguiendo, que esas manifestaciones que hemos visto de una persona rebelde, yo creo que tú te hagas un autoanálisis. Porque podemos decir que no somos rebeldes, pero tú tienes estas cualidades que son muy peligrosas. Yo creo que en esta mañana tú te hagas un autoanálisis para ver si tú tienes estas cualidades o estas manifestaciones que tiene una persona rebelde. Y lo que tienes que hacer es simplemente orar pidiendo perdón al Señor y arrepintiéndote y apartándote de estas cualidades para que no seas una persona rebelde. Amén. Muchas gracias, Arno. Ya sabemos autoanalizarnos. Yo me creo que lo sé todo, que todo lo puedo sola. No lo sabemos todo, no lo podemos todo. Y muchas veces, yo lo digo como cristiana, he oído lo de, no, porque vosotros sois ovejas, seguís tal, os sometéis a tal. Os imagináis un mundo en el que tú hagas caso a todos tus sentimientos y emociones y no te sometas realmente a la palabra de Dios. Los sentimientos son engañosos, las emociones también. Y cuando nosotros decimos voy a obedecer a mi pastor o voy a obedecer a mi pastora o a mi líder, no es que esté siendo ahí sumisa no. Lo que estoy diciendo es voy a hacer las cosas en orden y por mi bien. Amén. Porque muchas veces, yo sé que vosotros también lo habéis escuchado, yo no quiero obedecer a nadie, no quiero someterme a nadie, soy dueño de mi vida, voy a hacer lo que yo quiera. La gente que hace lo que quiere normalmente es esclavo de sus emociones y de sus propios deseos. Y cuando eres esclavo de tus propios deseos, déjame decirte que tú no eres libre. Mira a los alcohólicos, a los drogadictos. Ay, yo hago lo que quiero, me pongo lo que quiero y luego lo que quiero. Y después voy a ver y ya soy esclavo de eso, de lo que tanto quería. Amén. Entonces analicémonos. Yo no lo sé todo, yo no lo puedo todo. Entonces tengo que tener un orden con mi vida y alguien que me diga. Amén. Ahora nuestra hermana Jessica. Jessica, ¿puedes decirnos o darnos ejemplos de personajes bíblicos del Antiguo Testamento que mostraron esa actitud de rebeldía? Para que nosotros veamos que eso no es algo de ahora, que eso ya, y por algo el Señor lo puso en su palabra, el Señor se lo reveló a sus siervos para darnos una alerta a nosotros. Y antes de dar esos ejemplos, estaba pensando lo que decía Cristalina. Yo escuché esta frase que dice que cuando nosotros creemos que lo sabemos todo, nos perdemos de mucho conocimiento. Porque solo estamos centrados en que no, yo lo sé todo. Entonces no entra nada más que ya lo que nosotros creemos que sabemos. Entonces es muy importante de que nosotros seamos flexibles, que no importa, aunque tú lo sepas, pero escuchemos. Intentemos aprender más, nutrirnos más de la palabra de Dios. Exactamente. A veces hay que desaprender, pues dice la pastora, desaprender para aprender, porque es que de verdad, cuando lo creemos que lo sabemos todo, nos quedamos ahí anclados en eso y no aprendemos nada más de ahí. También otra cosa más que quería decirle es que la persona dice, no, pero yo no fumo,
yo no me drogo, yo no tomo, yo no esto, pero desobedecemos. Entonces la desobediencia es tan grave como también cometer uno de estos pecados. Entonces es muy importante nosotros, sobre todo, cuando nosotros obedecemos a Dios, ni fumamos, ni tomamos, ni cometemos ningún tipo de pecado, porque estamos sometidos al Señor, estamos bajo la autoridad del Señor. Entonces tengamos esto en cuenta, que primero ante todo tenemos que obedecer al Señor. No importa de que te digas, no, yo no soy una persona mala. Sí, pero estás obedeciendo a la palabra de Dios. Te estás dejando guiar por lo que dice la palabra. No basta solo, exactamente. No basta solamente decir, no, pero es que yo no salgo, yo me quedo en mi casa, ¿no? Porque también hay que seguir las directrices que dice la palabra de Dios. También de decir, como decían mis hermanos antes, que todo acto de desobediencia es rebelión. Y lo vamos a ver ahora aquí en algunos ejemplos. Y por último, antes de entrar a estos ejemplos, quería decir en relación a lo que decía mi hermano Arnold, muchas veces nos rebelamos en contra del pastor, en contra de nuestro líder, pero lo que debemos saber es que no nos estamos rebelando en contra de ellos, sino en contra del Señor, en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces eso lo vamos a ver nosotros aquí en estos ejemplos, que yo me quiero adelantar, pero vamos a ver en uno de los casos de Moisés que se rebelan contra Moisés, pero para que veamos que no era contra Moisés, sino que era contra el Señor, porque el Señor es el que estaba con Moisés. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, que nos estamos rebelando contra Dios, eso trae consecuencias. Y una cosa, Jessica, antes de que continúes, cuando nosotros, hay gente que dice, yo no obedezco al líder, yo no obedezco al pastor, pero yo obedezco a Dios. Si tú, yo no quiero decir sometido, porque si no nos sometemos primeramente a los líderes y a los pastores, obviamente no nos estamos sometiendo a Dios. Es decir, que todo va como en un orden. Y si nosotros queremos hacer las cosas bien, tenemos que empezar por eso. Que al principio leíamos esa cita. Sí, de lo que dice Jenny, y hay una famosa frase que dicen por ahí que cuando estoy con Dios me importa menos los ángeles. A raíz de esto surge esta palabra, porque hay mucha gente que dice que yo no obedezco al líder, yo no obedezco al pastor, no estoy de acuerdo con lo que dice, nada, y dice que está bien con Dios. Eso no. Esa persona toma la iniciativa de hacer unos encuentros particulares, que no consulta con el pastor ni con ningún líder, porque dice que está bien con Dios. Sí, así es que si no estamos de acuerdo con lo que dicen las personas que nosotros vemos aquí físicamente, que el Señor ha puesto, ¿cómo vamos a obedecer a Dios? Si muchas veces dudamos de su palabra, entonces no podemos decir que obedecemos a Dios porque ni siquiera estamos de acuerdo en muchas cosas de la Biblia. Es que el rechazo en sí no es, en parte no es al líder, sino cuando vemos el caso de primera de Samuel, cuando el Señor mandó a Samuel hablarle al pueblo y decirle lo que el pueblo tenía que hacer, y Samuel estaba como un poco ahí. El Señor le dijo, es que háblale al pueblo porque no es a ti así que van a rechazar. Entonces, cuando nosotros desobedecemos a un líder, a un pastor, a quien sea, estamos rechazando al Señor, y no tanto en el término espiritual, también en lo que es la vida social, lo secular. Cuando nosotros también desobedecemos a las leyes establecidas terrenalmente aquí en la tierra por Dios, nosotros también nos estamos rebelando. Porque el Señor nos ha mandado a que nos sometamos. El apóstol Pablo nos habla de que nos sometamos a las autoridades, a las leyes establecidas por Dios aquí en la tierra. Lo cual muchas veces nosotros nos cruzamos los semáforos en rojo. ¿Cuántas trampas nos hacemos muchas veces? ¿Cuántas veces no mentimos ante las autoridades? Entonces, eso es un acto de rebeldía, de rebelión, porque no nos estamos sometiendo a esas leyes, a esos principios establecidos en cualquier país. Sí, quiero añadir algo respecto a lo que dice la pastora. Sí, como ha dicho la pastora, que tenemos que respetar al gobierno y todo esto. Y también quiero hablar un punto muy importante, porque muchos cristianos dicen que lo obedecen, le respetan al Señor, pero no respetan a sus padres biológicos. En casa se rebelan con ellos, en casa
le insultan si es posible en casa de Cristo, no le obedecen en nada, pero dicen que obedecen a Dios. Pero la palabra de Dios dice, hijos, obedeced a vuestro padre y a vuestra madre, que es el primer mandamiento con bendición, pero sí, con promesa, sí. Pero muchos dicen que obedecen a Dios y no obedecen a sus padres, así que eso es muy peligroso cuando lo hacemos. Así es. Amén. Pues nada, esto es para que nos hagamos un análisis nosotros. Wow, oiga, en un día, ¿cuántas veces nos rebelamos nosotros o desobedecemos nosotros? Como dice la pastora, no solamente el espiritual, sino con nuestros familiares, cómo estamos siendo nosotros. Amén. Incluso también en nuestro trabajo tenemos la mala fama de que contestamos mal, de que no hacemos caso al jefe. O sea, es que engloba todo. Entonces voy a dar estos ejemplos rápido, como mencionaban antes mis hermanos, que la primera rebelión nosotros la vemos en el cielo. Amén. O sea, todo empieza desde arriba. La rebelión que tuvo Luzbel, conocido así Luzbel, Satanás. Bueno, que no quiso someterse al Señor, como comentaba Arnold. Muchas veces queremos sobrepasar la autoridad. Ese fue el caso de Satanás. Quiso sobrepasar, quiso ser mejor que Dios. Quiso igualarse a Dios. Claro, ¿y qué pasa, hermano? Como nosotros decimos, toda desobediencia trae su consecuencia. Entonces se tuvo la consecuencia que Satanás fue desechado del cielo, con la tercera parte también de los ángeles que fueron desechados. ¿Y ahora dónde están? En ese lugar, hermano, en el infierno, mejor dicho. En ese lugar, hermano, ya donde están, porque dice que hasta los mismos demonios van a ser torturados. O sea, que ellos no van a ser pasados por algo. Van a ser llevados a ese lugar de condenación. Exactamente. Entonces, todo, hermano, trae su consecuencia. También nosotros vemos en el ejemplo, el segundo ejemplo es la caída de Adán y Eva. Que nosotros vemos, el Señor les dio un mandato, una orden. Entonces, al no obedecer la orden, el mandato de Dios, igual, todo va en un orden. Lleva a la desobediencia, y esto lleva a la rebelión, y bueno, esto lleva a las consecuencias. Amén. Y nosotros vemos que Adán y Eva no obedecieron. El Señor les dijo que podían comer de cualquier cosa que había en el huerto del Edén, menos del árbol de la vida, del árbol del bien y del mal. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra naturaleza siempre nos lleva a hacer lo incorrecto, a hacer lo malo. Ahí es que nosotros verdaderamente mostramos nuestra fidelidad a Dios. Cuando estamos entre el bien y el mal y elegimos, ahí se nota en nosotros la madurez espiritual que tenemos y la fidelidad a Dios. Entonces, en este caso, hermanos, pues ellos se dejaron llevar por la tentación. Bueno, no se dice, ¿verdad?, que fue una serpiente, pero se dejaron llevar en ese momento por la influencia de Satanás. Y claro, ¿qué pasa, hermano? Que ahí entonces vino la consecuencia de ello. Amén. Que también fueron desechados del huerto del Edén. También vemos más adelante que mencionaba la pastora el caso de sus hijos, ¿verdad? Como cuando Caín mató a Abel, y de ahí, hermano, vemos todo hasta nosotros, hasta el tiempo que estamos nosotros, que seguimos acarreando, hermano, esa consecuencia de ese pecado, de esa desobediencia. Amén. Amén. No sé si alguien quiera comentar de estos casos. Sí, yo quiero decir que ahí en esos dos ejemplos que tú has mencionado vemos que es que la raíz está en que el hombre quiere ser su propio jefe, no quiere tener una autoridad superior. Entonces ahí es donde viene la rebelión, y la rebelión trae como consecuencia la desobediencia. Pero vemos en este ejemplo, y me imagino que en los demás también, que es que la raíz está en que el hombre no quiere dejarse dominar por nadie, no quiere tener un líder, a una autoridad a la que obedecer. Eso es. Hay mucha gente que preferiría ser autónomo para ser su propio jefe y mandar a otros. No les gusta que tener ellos un jefe y que el jefe le diga esto a lo otro, porque cuesta mucho a nosotros ser dominados por alguien, no dominados, sino ser dirigidos por alguien. Así es. Y lo que yo quiero añadir es que muchas veces desde fuera se ve así. Yo no me quiero dejar mandar, pero es que ser líder no es fácil. No cualquiera puede mandar. Así es. Eso que nos quede claro. Desde ahí se pone, ¿por qué tengo que obedecer a tal? ¿Por qué tengo que hacer? No. ¿Por qué el Señor lo delega así? Porque es que no todo el mundo puede mandar. Sé que Jessica tiene sus propios ejemplos, pero ¿por qué David y no Saúl? ¿Por qué tal y no tal? Porque como bien dijo
mi hermano Arnold, es el orgullo. Sí. Yo me imagino que usted se me dijo, ay, qué bello soy, todo lo sé, todo lo puedo, soy maravilloso. No. Sí. Y visto desde fuera, no cualquiera puede mandar. Yo sé que queremos ser autónomos, pero uno cuando tiene esa responsabilidad, luego se da cuenta que no. Sí. ¿Por qué? Porque ser líder conlleva una responsabilidad. Así es. No es todo lo que yo quiero, también me preocupo por la otra persona, qué tal cual. Entonces, cuando realmente no eres líder, te vuelves tirano. Sí. Porque es todo yo, todo Así yo. es. Entonces, si un líder o tu líder de tu iglesia te dice a ti, es esto y esto, da gracias a Dios, se está preocupando por ti. Muchas veces queremos ser autónomos, pero ser autónomos tanto en lo espiritual como en lo secular no es fácil. Así es. Una persona autónoma que usted le pregunta tiene que pagar la seguridad social, encargarse de que todo lo de su empresa vaya bien y dar explicaciones. En cambio, cuando trabajas para alguien, no. Quien da explicaciones es tu jefe. Es decir, que en mi caso, yo sé que mis pastores oran por mí y darán explicaciones de lo que ellos hicieron aquí, pero mi parte es obedecerlos. ¿Por qué? Porque ya mi jefe sabe que tengo que tener la seguridad social, que en el trabajo tengo que tener mis derechos de hacerlo bien, me tiene que pagar. Entonces, que no busquemos siempre ser autónomos, porque es que ser autónomos en sí no es fácil. Pero claro, es que es eso, lo queremos ver todo muy fácil y no es así. Sí. Ya cuando nos toca a nosotros estar en ese puesto, vemos lo que conlleva, es verdad, y decimos, wow, yo por qué machaqué tanto a esta persona, yo por qué dije, si ahora yo estoy viendo que no es nada fácil. Así es. Wow, bueno, vamos al tercer ejemplo, que este lo encontramos en Primera de Samuel 15, que es, bueno, es la historia de Saúl. Sí. Yo quería leer aquí el versículo porque dice que el Señor le dio un mandato a través de Samuel, que él tenía que ir, ¿verdad?, a un lugar. Bueno, vamos a leerlo, así ustedes lo tienen más claro. Está en 1 Samuel 15, el versículo 3, que dice: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, hermano, nosotros vemos que cuando el Señor da una directriz, cuando el Señor da una orden, el Señor es claro, el Señor no se anda con rodeo, el Señor es claro. Cuando nos manda a hacer algo, somos nosotros los que queremos disfrazar y queremos hacerlo, acomodarlo según nosotros queremos. El Señor le dijo claramente ahí a Saúl, ¿verdad?, que hiera a Amalek, que destruyera todo, que los matara a todos, pero no, Saúl lo quiso hacer como él le pareció. Entonces, ¿qué pasa? Dice, cuando fueron a la guerra mataron a Amalek, pero ¿qué pasa? Que le perdonaron la vida. Oiga, como que si ellos tienen poder de perdonar la vida a alguien. Dijeron, no, vamos a perdonar la vida a Agag, si no me... vamos a ver. Sí, al rey, lo tenía por aquí el nombre, pero es Agag o... Sí, Agag, justamente. Sí, ellos le perdonaron la vida a Agag. Y encima no mataron a todos los animales, como dice aquí, porque eso ya estaba contaminado, por eso era necesario matarlos a todos. Pero no dice que él se quedó con lo mejor del ganado. Dice, no, vamos a dejarlo porque según nos va a hacer falta más adelante, hermano. Nosotros tenemos que pensar que el Señor nos da una orden, es porque el Señor tiene el control de todo. No le iba a hacer falta ni a Agar, ni le iba a hacer falta eso, esa vaca, ni esos carneros, no, porque el Señor ya tenía todo en orden. Entonces, ¿qué pasa? No, que pues él dice que en vez de destruir el botín, pues se quedó con lo mejor de los animales. Y dice que claro, que él intentó justificar su desobediencia. Eso es lo peor que nosotros podemos hacer. Nosotros mismos sabemos que la cosa es que hemos hecho algo mal, pero muchas veces para no quedar mal, o yo que sé, nuestra naturaleza de querer siempre contradecirlo todo, intentamos justificar nuestro pecado, intentamos justificar nuestra desobediencia, nuestra rebelión. Y como decirle, hermano, ahí como que me estuviéramos burlando del mismo Señor, porque el Señor todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce. Por más que lo intentemos justificar, el Señor está ahí. El Señor ha estado ahí cuando hemos mentido, cuando hemos hecho eso, cuando hemos hecho aquello. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es mintiéndonos nosotros mismos, engañándonos. Entonces, bueno, como dice aquí que él trató de justificar su desobediencia, tenía otro versículo aquí que dice en el versículo 10 y 11, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo,
me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Wow. Ya no, hermano, eso, las consecuencias que trae. Ya sabemos nosotros al final cómo termina el reinado de Saúl. Amén. Que una cosa lleva a otra. Aparte de cuando ya nosotros cometemos desobediencia una vez, sin arrepentimiento, vamos a estar cometiéndola el resto de nuestros días. Así es. Bueno, pues nada, seguimos. Me estaba acordando de una cosa que comentó el pastor el jueves acerca de Adán, y Eva, que dice que cuando ellos desobedecieron, ¿qué pasa? Que ya entró en ellos, ya en ellos hubo, o sea, ya se descubrió su desnudez. Sí. Entonces ya tuvieron vergüenza delante de Dios, y ellos, hermanos, mientras estaban en paz, mientras no habían cometido ningún pecado, ellos en el huerto del Edén estaban desnudos como el Señor los trajo al mundo. Una vez que ellos cometieron esa desobediencia, que fueron directamente a buscar hojas para taparse, para que usted vea, hermano, exactamente, para tapar la desnudez, para que veamos, hermano, las consecuencias que trae nosotros la desobediencia. Mientras nosotros obedecemos al Señor, seguimos su palabra, nosotros podemos tener ese gozo y esa paz en nuestro corazón. No nos tenemos que esconder, no tenemos ese remordimiento en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque claro, nosotros sabemos que estamos bien delante del Señor. Cuando andamos en desobediencia hay gente que se esconde, que como decía el pastor, nos escondemos detrás de la columna, no queremos que nadie nos vea, como dice que huye el impío sin que nadie le persiga. Bueno, pues nada, le damos hasta aquí. Vamos con el cuarto ejemplo, que le encontramos en Levíticos 10, el versículo 1 y 2 específicamente, que trata de la rebelión de Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Oiga, hermano, ellos eran hijos de Aarón. Y claro, qué personas vemos nosotros en Aarón. Pero no importa que seamos hijos de pastores, que seamos hijos de líderes, que seamos hijos de no sé qué. Nosotros, si cometemos pecado, si cometemos alguna desobediencia, se nos va a ser demandado. Amén. Y aquí los hijos de Aarón dice que ellos tomaron su incensario y después de ponerlo ellos en fuego, echaron el incienso sobre él. En resumen, que ellos, hermanos, hicieron, ¿cómo explicarles? Que ellos provocaron un fuego extraño que el Señor no les había mandado. Tenemos que esperar la orden del Señor para hacer algo. Cuando nosotros no esperamos el tiempo de Dios, las cosas salen fuera de control y al final, bueno, eso, como le estamos hablando en estos temas, todo lleva su consecuencia. Amén. Entonces ellos ofrecieron un fuego extraño que el Señor no le había mandado. Y dice que de la presencia de Dios salió un fuego que los consumió y murieron. Teman en el dolor de Aarón, ¿verdad? En ese momento. Pero él, hermano, ya no podía hacer nada, porque claro, esa es la consecuencia que trae nosotros desobedecer. En ese caso le tocó a sus hijos. Ellos no acataron las órdenes que Dios le había dado. Y también, como les dije, que no se les había solicitado ningún sacrificio en ese momento, y ellos decidieron adelantarse a los acontecimientos. Y muchas veces pasa con nosotros. Queremos decir, por decir así, que queremos ayudar a Dios. O queremos, antes de que el Señor nos diga, vamos a hacerlo para que no sé qué. Y eso es lo peor que podemos hacer. El Señor, cómo se tienen que hacer las cosas. El Señor no necesita ayuda, hermano. El Señor es el dueño de los tiempos. Él sabe el tiempo correcto de todas las cosas. Vemos el quinto ejemplo, que es la rebelión colectiva de Coré, Datán y Abiram. Esto también, yo creo que es uno de los, bueno, todo, pero es uno de los casos más fuertes, más conocidos. Porque, como les decía antes, ellos pensaban que se estaban rebelando contra Moisés. Sí. Pero físicamente era contra Moisés, pero en lo espiritual era contra el mismo Dios. Y para que veamos, hermanas, cuando el Señor nos llama, cuando nosotros somos verdaderamente llamados y elegidos por Dios, nosotros no tenemos que hacer nada. Así es. El Señor mismo vela y pelea por nosotros. Amén. Porque cuando Coré, Datán y Abiram, ellos vinieron frente a Moisés y frente a Aarón, ellos no vinieron solos. Esto también es algo que me ha llamado mucho la atención. Dice que vinieron con 250 personas más. Entonces, dice que la rebelión es contagiosa. Y puede causar división, puede ser ese hermano Arnold, puede causar división en la congregación. Entonces puede decirle a una persona que se revela
eso se contagia, es como el chisme, como la contienda, como la pelea. Por eso hay que frenar algo en el primer momento, porque si no se frena, eso contamina toda la comunicación. Así es. Que me llama mucho la atención ese punto, porque nosotros conocemos la historia de Israel, ellos fueron ya libres, el Señor los sacó de la esclavitud de Egipto y ellos vieron la obra de Dios cuando pisaron el mar en seco, y aún así se rebelaron. Entonces, ¿qué enseñanza nosotros podemos extraer esta mañana acerca de estos personajes? Que muchas veces nosotros vemos la liberación que Dios hace en nuestras vidas, vemos los milagros que Dios hace en nuestras vidas, pero aún así llega un momento en que nos rebelamos contra Dios. Podemos ver los prodigios, podemos ver los milagros. Dios puede hacer tantas cosas en nuestras vidas. Hemos testificado de las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas, en nuestra familia. Y aún así llega un momento en que nosotros nos rebelamos contra Dios, que fue el caso de aquí de los hijos de Coré. Es lamentable, mis hermanos, en este tiempo, aún dentro del pueblo cristiano, como personas que le han servido a Dios, han experimentado el poder de Dios tangible ahí, y aún así se rebelan contra Dios. Sí, así. Sí, quería decir algo acerca de lo que ha dicho Jessica, que la rebelión contagia a otros. Y yo quiero decir también lo que ha dicho antes Jenny, que hay una rebelión que lo tienes dentro. Sí, la rebelión callado, como decir, que está calladito, sí, que no lo manifiesta. Y esta gente que se revela con la gente, con una persona, esta gente que suele caer, que suele ayudar, son esta gente que se han revelado en el silencio, porque están esperando quizás por una situación o por una dificultad, no se quiere manifestar, porque si le van a decir que no, es el hermano a uno que se ha revelado, no. Lo que hacen esta gente, están esperando una persona que se revele y diga, anda, yo te apoyo, me voy contigo. Y es lo mismo que pasó en el cielo. Sí, sinceramente es algo muy lamentable. Quizás ahí en el cielo, Luis Belio no era el único que se había revelado. Quizás los demás ángeles tenían esto en el corazón. Esta rebelión, yo miro decirlo así, esa rebelión interna exactamente. Quizás esos ángeles ya lo tenían. Y ya que Luis Belios lo reveló, aprovechamos la ocasión. Y esto muchas veces pasa en la iglesia, sinceramente. Hermanos, tenemos que cambiar esto, tenemos que analizar, tenemos que buscar más al Señor. Porque muchos de nosotros tenemos esta actitud. Tú estás en una congregación, pero tienes una rebelión interna, y se puede manifestar cuando una persona se revela físicamente. Tú le vas a apoyar. Porque ya tienes teniendo esta rebelión interna, hermano. Analicemos sinceramente. Sí, claro. Por eso tenemos que hacernos un autoanálisis. Porque estamos aquí cantando, adorando a Dios, gloria a Dios, aleluya. Pero más sin embargo por dentro estamos rebeldes, tenemos una rebeldía. Y cuando el primero, como dice Arno, cuando el primero se revela, ya ahí le sigue, pero porque ya la tenía de exactamente. Ya la tenía de Wow. Es que esto es muy peligroso, por eso nosotros, aunque no estemos de acuerdo en algo, o lo que sea, mejor nosotros hablarlo, en ese caso con los pastores, porque hablamos con un hermano, ya sembramos eso en el corazón del hermano, hablamos con otro, entonces cuando yo me revelo, ya yo tengo personas que me apoyan, ya yo tengo personas que, entonces uno se siente como más engrandecido, no es que no soy yo el único que lo digo, aquí hay más personas que también piensan lo mismo que yo, pero por lo mismo, porque ya se ha sembrado eso en sus corazones, y lo mismo me ha pasado. Que claro, que los 250 que siguieron a Corea, a Datán y a Virán, no lo siguieron a ver, vamos a ver, no, sino porque ya su corazón ya también había sido contaminado. Estaban rebeldes. Entonces yo termino ya con este ejemplo, porque, hombre, claro que sí, lo vamos a ver, lo vamos a ver en un ejemplo. Pero termina aquí en Coré, que dice que ellos se quejaron, como decía la pastora, ellos se quejaron y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos sacaste de allí donde teníamos miel, teníamos no sé qué, teníamos no sé cuánto, y nos has traído aquí a pasar lucha, a pasar vicisitudes?
Wow, es que ellos no entienden el plan, no todo el mundo entiende el plan, el propósito de Dios. Moisés tenía visión, Moisés sabía que aunque pasaran en el desierto, él sabía de que eso no iba a permanecer, que eso no se iba a quedar ahí, que en todo lo que nosotros pasemos vamos a atravesar momentos de dificultades, momentos de que las cosas vamos a ver que nos están yendo mal, pero ya después nosotros vamos a ver esa recompensa de ese esfuerzo. Entonces no todo el mundo tiene la misma visión que uno. Y ahí nosotros lo podemos ver. Moisés, él estaba claro, Moisés estaba siendo guiado por el Señor, pero los demás no tenían la visión que tenía Moisés. Exactamente, es que ahí es donde está el detalle, que es que es verdad que el Señor puede usar a los hermanos y está claro que Él lo hace, pero a quien Él le da la visión es a los de arriba para que elijan el pueblo. Entonces, cuando yo no estoy en la visión, claro, me revelo, porque yo no estoy en la misma línea. Entonces, nosotros tenemos que de verdad someternos a la palabra de Dios, someternos a las personas que Él ha puesto, porque es que a lo mejor yo no estoy viendo lo que están viendo los que están puestos. A lo mejor ellos están viendo un peligro desde lo lejos y yo por estar de rebelde me revelo, no quiero obedecer y al final termino cayendo. Y tenemos muchos casos así, muchos testimonios. Para perdición nuestra, porque perdona que vemos que también Pablo habla bien claro de que Dios done en diferentes ministerios a los hermanos, señores. Le dio a uno que sea maestro, a otros apóstoles, a otros evangelistas. ¿Y a quién fue que puso como líder? A Moisés. Entonces nosotros teníamos que obedecer la voz de Moisés. Entonces la consecuencia vimos que son funestas. Bueno, Eso sí, como dice la hermana Elena, es que nosotros vemos más tiempo maquinando que esto le está haciendo mal, que no sé qué. ¿Por qué? Usted le dice, voy a ir delante del Señor, que el Señor me muestre. Claro, porque es muy fácil nosotros comentar desde la silla y decirlo, pero no, claro, lo difícil es cuando es uno que tiene que doblar su rodilla para que el Señor sea dirigiendo, para que el Señor sea guiando. Como le digo, es muy fácil uno de comentar, pero no sabemos la persona que está enfrente, la comunión que tiene con Dios para recibir esa visión, que eso es muy importante. Bueno, entonces entonces nosotros sabemos aquí en el versículo, el número, capítulo 16, versículo 12, dice que envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Ellos no quisieron, se rebelaron y como dice aquí, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoré de nosotros. Imperiosamente. Ya nos está dando cuenta que era el Señor a través de Moisés, porque sabemos que Dios siempre va a obrar a través de siervos, verdaderos siervos de Él. Entonces ya nosotros conocemos aquí la consecuencia. Que dice Moisés, bueno, vamos a ver de parte de quién está el Señor. Si de parte de ustedes o bueno, de parte de nosotros. Hicieron ahí, bueno, lo pueden leer en el capítulo 16. Hicieron el incienso, bueno, toda la historia. ¿Qué pasó? Que al final el Señor le dio una orden que todos los que estaban ahí cerca del tabernáculo, cerca de las casetas de Coré, de todos ellos, que se alejaran. ¿Por qué? Porque ya venía entonces la consecuencia, el juicio sobre ellos. ¿Qué pasó? Que la tierra se abrió y se los tragó a todos. Bueno. Y es que en la obra del Señor siempre vamos a tener impedimentos de todo tipo, pero sobre todo impedimentos de ciertas personas que nunca van a estar de acuerdo a lo que el Señor nos ha mandado. Y por último ya digo el ejemplo de la murmuración de Aarón y María, como decía la pastora, que la murmuración también es un pecado, la crítica es rebelión, es desobediencia. Y lo vemos en número 12, que dice que ellos no estaban contentos con la mujer que había tenido Moisés, la mujer cusita. Y dice que ellos no estaban de acuerdo con la mujer con la que Moisés se había casado. Entonces ellos atacaron la posición de Moisés y no reconocieron la autoridad de Dios. ¿Y qué pasa, hermano? Que ellos no tuvieron ningún respeto, ni tuvieron, ¿cómo dice la palabra? Temor a hablar de Moisés. Hay personas que son muy fáciles a hablar del pastor, hablar de la pastora, hablar de los líderes. Somos muy fáciles, muy rápidos para comentar o decir algo en contra de los siervos de Dios. Y sabemos que eso también trae su consecuencia. Entonces nada, los dejo con estos ejemplos más claros.
Y sabemos que esos ejemplos se dieron en el Antiguo Testamento, hoy tenemos otros ejemplos. Amén. Así es. Amén. Amén. Muchas gracias, Jessica. Creo que ha quedado todo claro. Amén. Hermana Elena, díganos, ¿cuáles son las consecuencias de una rebeldía persistente? ¿Qué es persistir en algo? Amén, amén. Que Dios le bendiga, ¿verdad? A todos mis hermanos que nos están mirando por esta plataforma. Amén. Aleluya. Y eso es muy peligroso, amados hermanos. Eso es muy peligroso. La persistencia es una constancia, una persistencia, es como una obstinación en persistir en algo malo. Gloria a Dios. Aquí dice, trae el que es rebelde, tiene una rebeldía persistencia, que persiste en lo mismo. Eso le trae muerte espiritual, eso trae juicio, eso trae contritar el Espíritu Santo que mora en cada una de nuestras vidas. Entonces, por más, eso trae rebelión, porque por más que yo ore, por más que yo ayude, por más que yo busque de Dios, esas cosas no van a valer delante del Señor. ¿Entiendes? Esos sacrificios el Señor no lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque yo persisto en algo que está en rebelión contra Dios. Como decía mi hermana Jessica, Datán, Abiram y esa gente tenían que, porque la rebelión contra el Señor también produce sordez y ceguera espiritual. Entonces ellos estaban ciegos espiritualmente, porque como comentaba ella y comentaban mis hermanos, él no se paraba a pensar que el llamado lo tenía Moisés. Y que estaban mirando que todo lo que estaban haciendo era para bienestar para ellos, para todo el pueblo. Entonces estaba ciego espiritualmente. También vemos que también esto abre puertas para que seamos atacados e influenciados por espíritu de engaño y de adivinación. Lo vemos en Saúl, como decía también mi hermana Jessica en el ejemplo, que Saúl fue tan ciego, que lo cegó tanto la rebeldía, que fue donde una divina, ustedes saben lo que es eso, mis hermanos, después de el hombre haber hablado con Dios, porque al principio vemos que el Señor se le reveló y al principio comenzó bien, pero vemos ya cuando tuvo esa rebeldía que se rebeló contra lo que Dios le había mandado, entonces fue a consultar a una divina. Eso es muy peligroso. También vemos que eso también provoca división, que como decía mi hermano Arnold, alguna gente se revela a uno solo y arrastra a todo lo demás, porque vemos también, como decía mi hermana Jessica, que el enemigo arrastró la tercera parte, tercera parte de los ángeles del cielo, lo arrastró. Entonces es muy peligroso la rebeldía, persistir en la persistencia, en la rebeldía, porque aquí vemos que sabemos que como dice este versículo, que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. O sea que si nosotros nos damos cuenta, por eso tenemos que hacernos un autoanálisis, como decía mi hermano, hacernos un autoanálisis como hermanos que somos, como cristianos que somos de la palabra. ¿En qué estoy yo mostrando esta rebeldía? Porque a veces está ahí la rebeldía y nosotros no nos damos cuenta, como decía Arnold, que cuando uno dice yo me revelo, ya los otros me siguen, pero es porque ya tenían ese sentimiento en el corazón. Entonces por eso debemos hacernos un autoanálisis, venir de pie, de rodillas a la presencia de Dios para que el Señor sane esa área de nuestras vidas y nosotros estar bien delante de los ojos de Dios, porque vemos que ya está a la puerta la venida de Jesucristo. Con todo lo que está pasando, el Señor está aquí y ya nosotros tenemos que abrir los ojos y dejarnos de toda rebeldía, de toda rebeldía y ponernos a cuenta con el Señor, para que el Señor nos perdone y poder oír con Cristo. Yo quiero añadir algo muy breve con respecto a los puntos que decía Elena. Ella hablaba de las consecuencias de permanecer en rebeldía, y me llamó mucho la atención, están todos muy buenos, pero me llamó mucho la atención el que dice que los sacrificios que hagamos son en vano. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy en rebeldía con el Señor,
por más que yo ore, yo ayune, yo asista a los cultos, eso no me va a servir de nada, porque lo dice la misma palabra, obediencia quiero, como le dijo él al pueblo de Israel, y no sacrificio. Es decir, que analicemos, como decía ella, porque si estamos permaneciendo en rebeldía, todo lo que hagamos en la iglesia es en vano, no sirve de nada, porque el Señor no quiere, Él prefiere un corazón obediente a que yo le esté ofreciendo sacrificios, que yo me mate ayunando, que me mate orando. Primero que todo está la obediencia. El fuego del labio me honra, más su corazón. Sí, se tocó el tema de la división. Quiero decirte, desobediente que me escuchas, si estás ahí, que desobedezcas tú solo. Porque dice la palabra de Dios que, claro, hay de aquel que haga caer al otro. Porque vemos que las consecuencias para todos esos no solo fueron para ellos, también a sus familias. El ejemplo que tú diste, el de Coré. Toda la familia, todo el mundo junto. O sea, no. Dice la palabra que en este mundo, en la tierra, tendremos ocasión de caer. Pero hay de aquel que haga caer al hermano. Amén. Nuestra querida pastora nos va a decir, ¿cuáles son las maneras o qué maneras, según la palabra, podemos dejar la rebeldía, dejar de ser rebeldes? Sí, bien brevemente voy a tocar algunos puntos, no todos, pero nosotros podemos ver y analizar en varias citas bíblicas. Voy a mencionar una de ellas que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Amén. Lo primero es que nosotros debemos de hacer para nosotros manejar o controlar lo que es esa rebelión hacia el Señor es reconocer, humillarnos. Otro punto es renunciar a la necesidad de nosotros mismos tener el control de todo. Y temer a Dios sobre todas las cosas. Temer a Dios sobre todas las cosas. Y ya los hermanos aquí lo han dicho durante estos minutos, este tiempo. Y nada, mis hermanos, los dejamos con esta palabra de que es tiempo de buscar a Dios ahora, dice la palabra de Dios, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, quien es paciente y misericordioso para con los que se humillan. Amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde en esta mañana, y hasta aquí esta parte. Amén. Esperamos, hermanos y amigos, que esto haya sido de bendición para ustedes. Y en resumen, analicémonos. Si usted quiere volver a ver el directo, véalo otra vez para ver los puntos, si quiere tomar nota. Y esas características que hay en nosotros de personas rebeldes, vayamos delante del Señor en humillación para que Él quite de nosotros toda rebeldía. Y aquel que crea que no es rebelde, también analícese bien, porque muchas veces la rebeldía la llevamos por dentro. Así que Dios le bendiga, un saludo de parte de la iglesia y seguimos